¿Cómo era Jesús? ¿Cuál debió de ser su aspecto exterior? No se distinguió en su exterior de los judíos y rabinos de su época. Era como cualquier hombre y también sus gestos. No vestía llamativa y pobremente como el Bautista, quien, según la costumbre de los profetas, iba ceñido con una túnica de pelos de camello. Como la mayoría de los hombres de aquel momento, llevaría ordinariamente un vestido de lana con un cinturón que servía de bolsa al tiempo, y un manto y unas sandalias. En la Pasión llevaba una túnica sin costura y toda tejida de arriba a abajo. Según las prescripciones de la ley, en ocasiones, 4 borlas de lana azules adornaban la parte superior de la cabeza, y siguiendo la costumbre de su tiempo, llevaría para la oración matutina filacterias atadas al brazo y alrededor de la frente. No censuraría su uso a los fariseos, sino la motivación de falsa piedad y el hecho de ensancharlas. En sus largas caminatas se guardaría de los ardientes rayos del sol mediante un sudario blanco que envolvía cabeza y cuello. Por lo demás, Jesús desdeñaba la preocupación por el vestido, lo que no implica descuido y dejadez, que son faltas de virtud. Llevó la barba usual y los cabellos cuidados recogidos en la nuca, a diferencia de los nazarenos que se dejaban hirsutas y largas huedejas. El cuidado del cuerpo lo recomienda, aunque los humanos debamos ser atentos a superar posibles vanidades. Así, en épocas de ayuno, dice que se debe ungir la cabeza y lavar el rostro. Su figura corporal debió de ser atractiva e incluso fascinadora. No poseemos ninguna descripción de su tiempo. Únicamente sabemos que durante su infancia iba creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Esto es lo trasladable a lo que decía sobre la luz interior que se transparenta en lo externo. Tu ojo es la luz de tu cuerpo, y si aquel está sano, todo cuerpo estará iluminado. Su luz interior se transparenta en su cuerpo y su rostro. Su figura debió de tener algo radiante que atraía irresistiblemente a las personas de mayor sensibilidad. La exclamación admirativa que un día brotó de una mujer del pueblo es muy significativa. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Tendría lo que hoy se llama carisma o irradiación afectiva, según se advierte constantemente en los evangelios. De modo particular debió de impresionar su mirada, capaz de inflamar las almas y de hacer sentir los reproches más emocionantes. En sus ojos había algo dominante y arrollador. A este aspecto se añade el de su salud y energía. En suma, un equilibrio perfecto, capacidad emprendedora, resistencia a la fatiga. El contraste con algunos genios religiosos, enfermos con un sistema nervioso en desequilibrio o psíquicamente deshechos y agotados, es notable. En Jesús no hay ni la menor alusión a enfermedad alguna. Su cuerpo parece especialmente resistente a la fatiga. Ora muy de mañana y hasta la madrugada, y muchas noches las pasa en vela en oración. Incluso ante la naturaleza, su buena salud se manifiesta en una radiante alegría, especialmente ante montes y lagos. Con sus caminatas recorre toda Judea, Samaria, Galilea, aún hasta la región de Tiro y Sidón. El hambre y la sed debieron de ser frecuentemente compañeros de viaje, a tenor de lo que recomienda a los suyos. No llevéis nada para el viaje, ni bastón, ni alforjas, ni tampoco pan o dinero. Su última subida de Jericó a Jerusalén debió de constituir una proeza. Bajo un sol ardiente, por caminos sin sombra y atravesando un desierto de montes rocosos y solitarios, realizó el viaje en 6 horas,
debiendo superar una altura de más de 1000 metros. Es asombroso que a su llegada no se sintiera fatigado. Aquella misma tarde cenó con Lázaro y sus hermanas. Pasó la mayor parte de su vida al aire libre, en contacto con la naturaleza, expuesto a la intemperie. Le son familiares los lirios del campo y las aves del cielo. Su vida errante, llena de trabajo y penurias, manifiesta un cuerpo robusto. En ocasiones no tenía tiempo ni para comer. Hasta muy entrada la noche acudían a él los enfermos, y también los fariseos, saduceos y enemigos llenos de malicia. Deberá afrontar largas y penosas discusiones, luchas peligrosas en tensión continua. Las explicaciones a los discípulos eran prolijas, con la pesada carga que le imponían aquellos espíritus poco despiertos y llenos de preocupaciones mezquinas. Un temperamento enfermo o simplemente delicado no lo hubiera podido resistir. Jamás perdió la serenidad. Continuó durmiendo tranquilamente durante la tempestad en el lago. ¿Y su alma? Sus parientes no le entienden y se quedan perplejos. Los fariseos y sus enemigos pensaban que un espíritu maligno obraba en él. Y es que la superioridad que se manifiesta en Jesús no admite otra explicación si no se está dispuesto a aceptar quién es en realidad. Los evangelistas nos hablan con toda claridad. Les llamó la atención en el modo de ser de Jesús, la lucidez extraordinaria de su juicio y la inquebrantable firmeza de su voluntad. Advierten un hombre de carácter, apuntando inflexiblemente hacia su fin para realizar la voluntad de su Padre hasta el último extremo, hasta derramar su sangre. Las repetidas expresiones «yo he venido» o «yo no he venido» traducen perfectamente ese sí y ese no consciente e inquebrantable. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No he venido a destruir la ley ni los profetas, sino a completarlos. Yo he venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? Sabe lo que quiere desde el principio. A los 12 años, dice a sus padres que le encuentran en el templo: ¿no sabíais que debo emplearme en las cosas de mi Padre? Las 3 tentaciones del desierto son una victoria sobre la posibilidad egoísta de utilizar su poder para la glorificación personal y no cumplir la voluntad del Padre. Sus mismos discípulos intentan alejarle del cumplimiento de su misión. Primero sus parientes, luego su elegido Pedro, que le ama, pero no le entiende. Y después de la multiplicación de los panes, muchos discípulos se separaron definitivamente de él en esta ocasión. No por eso dejó Jesús de seguir su camino, decidido a continuar, si fuese necesario, solo. ¿Y vosotros? ¿También queréis iros? Jamás se le ve vacilar ni en sus palabras ni en su obrar. Pide a sus discípulos una voluntad firme. Quien pone la mano en el arado y mira atrás no sirve para el reino de Dios. Está lejos de él la precipitación como la indecisión, las claudicaciones y las salidas de compromiso. Todo su ser es un sí o no. Solo él puede afirmar con toda verdad que vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Lo demás es un mal. Todo en su vida y en su personalidad es unidad, firmeza, luz y pura verdad. Producía tal impresión de sinceridad y energía que sus mismos enemigos no podían sustraerse a ella. Maestro, sabemos que eres veraz y no temes a nadie. Todo lo contrario a la hipocresía de sepulcros blanqueados que él denuncia en los fariseos. Su muerte, de hecho,
es consecuencia de ese contraste entre su fidelidad al Padre y la doblez de sus enemigos. Su carácter es la encarnación del heroísmo. Por eso el joven rico que guarda los mandamientos no puede o no quiere seguirle. El verdadero discípulo debe odiar a su padre, a su madre, a sus hermanos y aun a su propia vida si quiere seguirle. Y aunque odiar signifique solo poner en segundo término, la expresión entraña mucha exigencia. Tiene la fuerza del líder. Al decir a Simeón y Andrés que le sigan, ellos dejan todas las cosas y a su padre con los jornaleros. Arroja a los mercaderes del templo sin que nadie le oponga resistencia. Sus mismos discípulos, aun conviviendo con él y siendo llamados amigos, tienen un respeto que marca la distancia que los separa de él. Le seguían con miedo y se espantaban. No era uno de tantos, ni era como los dirigentes, doctores de la ley y fariseos o autoridades políticas. Tenía consigo todo el poder y esta impresión de superioridad, de omnipotencia, que dimana de su persona era tal que para explicarla la multitud buscaba las comparaciones con el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Esto era así, aunque se manifestase de modo habitual como humilde y manso. La oración de Jesús se realiza muchas veces, ante todo el mundo o ante los suyos, en voz alta, pero busca el silencio y el recogimiento que en su vida pública solo puede conseguir durante la noche, mientras los demás duermen. Se puede decir que necesita la oración más que nosotros, no porque le sea preciso pedir algo que no esté a su alcance, sino porque busca el trato íntimo y sin distracciones con el Padre. Su fuerza interior aparece en ocasión de una manera evidente con el ardor de una pasión santa. Así dice al diablo en su tercera tentación: «Retírate de mi vista, Satanás». Palabras similares a las que dirá a Pedro cuando intente disuadirle de la pasión. Esta fuerza refulge y retumba en la parábola de la cizaña. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que reunirán a todos los malvados y seductores del reino y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Análogamente, en la parábola de la red, los ángeles vendrán y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Asimismo, terminan airadamente las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, de las ovejas y los cabritos. En la parábola del siervo despiadado, el Señor, lleno de cólera, entrega a la justicia al siervo sin entrañas hasta que pague enteramente su deuda. Igualmente, en la parábola del invitado no engalanado en el festín, ordena: «Atadle de pies y manos, tomadle y echadle fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes». En la parábola de los 2 administradores, llega inopinadamente el Señor y manda descuartizar al siervo infiel y darle el merecido de los traidores. En estas palabras se trasluce una vida fuerte, muy alejada de cualquier sentimentalismo blando. Similares son las palabras dirigidas a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque exprimís las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por eso llevaréis juicio más grave. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera de la copa y del plato, mas interiormente estáis llenos de robo y de inmundicia». No es posible figurarse a Jesús en estas ocasiones
más que con ojos llameantes y rostro encendido. Igual que cuando arroja a los mercaderes del templo o cuando maldice la higuera, símbolo del pueblo infiel a las llamadas divinas. La fuerza y la ira de Jesús contrastan más aún con su dulzura habitual y manifiestan un amor a la verdad y la justicia por encima de cualquier debilidad humana. Es la ira de Dios que se demuestra tantas veces en el Antiguo Testamento, así igual que llamará a los fariseos raza de víboras. A Herodes le llama zorro. Cuando se trata de dar testimonio de la verdad, desconoce el miedo y la vacilación. Un carácter luchador que en medio de la contienda no pierde la serenidad. Llama la atención su clarividencia viril, su impresionante lealtad, su sinceridad austera y, en una palabra, el carácter heroico de su personalidad. Esta fuerza y verdad es lo que atraen a los discípulos. Su pureza interior, su sinceridad se revelan en su palabra cuando dice: si tu ojo te escandaliza, arráncalo. O el que pierde su alma la gana. O nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo se condujo Jesús con los hombres y las cosas de su tiempo? No se da en él ninguna tendencia a ser soñador, sino fuertemente racional, cosa que se hace patente en las discusiones con sus enemigos, que resuelven objeciones y cuestiones difíciles. Sus respuestas son tan claras y contundentes que tienen que retirarse confundidos. Desbroza la religión de los añadidos humanos, llevándola hasta sus mismas raíces, que están en el interior del corazón humano. Sus parábolas hacen revivir ante nosotros a los labradores, a los pescadores, al traficante de perlas preciosas, al mayoral, al mercader, al jornalero, al constructor y al hortelano, abarcando desde la dueña de la casa y la pobre viuda hasta el juez, el general del ejército y el mismo rey. Tienen sus parábolas tal riqueza de matices al describir la vida ordinaria que llegan tanto al intelectual como al hombre iletrado. Jesús busca ilustrar las mentes de los que le escuchan para renovarlos por dentro, apartando las tinieblas del error o de la ignorancia. Junto a esto destaca, en la teoría y en la práctica, el mandato nuevo que manifiesta en la última cena y en toda su vida. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen. Su amor a los hombres no le impide ver sus defectos, es más, los denuncia, pero ese mismo amor le lleva a perdonar esos pecados. Es lo que llamamos comprensión. Conoce toda la fragilidad y toda la flaqueza y aplica los remedios de forma oportuna, suave o fuerte, según la necesidad. La compasión es uno de sus rasgos más destacados. Es, en su sentido más hondo, padecer con otro. No se contenta con examinar la miseria humana, la toma sobre sí, la hace suya, paga por las deudas de los demás. Llama hermanos a los más insignificantes, se adapta a las costumbres de todos, mientras no ofendan a Dios. Su unión con los pobres y los oprimidos es patente. Demuestra con obras que no ha venido a ser servido sino a servir. Quiere ser pobre con los pobres, despreciado con los despreciados, tentado con los tentados, crucificado con los que sufren y mueren. Los evangelistas lo advierten continuamente. Tenía compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. Hay ocasiones en que su corazón parece tan sensible y dulce como pueda serlo el de una madre con su hijo enfermo. Por ejemplo, en las parábolas del hijo pródigo, la moneda perdida, el buen pastor y el buen samaritano.
Le conmueve la desgracia de los enfermos y sobre todo la de los pecadores. No puede decir no cuando clama el dolor, ni cuando lo pide una mujer pagana, ni aunque parezca que no cumple el precepto del sábado, ni por miedo a que se escandalicen los piadosos, deja de estar con publicanos y pecadores. Ni siquiera las torturas de la agonía le impiden dirigir al ladrón arrepentido palabras del máximo consuelo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Su amor a los hombres no tolera excepción alguna y no tiene el menor matiz de preferencia para una clase determinada. Admite a los ricos, aunque les advierte que su situación para alcanzar el reino de los cielos es más difícil que la de los pobres. Así ocurre con Simón el fariseo, con Nicodemo, con José de Arimatea, con Juana, la mujer de Cusa, Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Los apóstoles no parece que pertenecieran a las clases más bajas, sino a la clase media, como el mismo Jesús. La pobreza le conmueve por el sufrimiento que experimentan los que se encuentran en esa condición y por el peligro de que pierdan la paciencia y se rebelen contra Dios. Peligro mayor tendrán los ricos, que en la abundancia pueden olvidarse del Señor. El amor a los desgraciados es una necesidad íntima, un irreprimible movimiento interior. Es la manifestación de la misericordia divina. El hecho de estar sumergido en las altas realidades divinas no le impide hacerse cargo de las necesidades pequeñas y cotidianas. ¿Y la alegría? Jesús se abre al regocijo humano, incluso le critican por su naturalidad. Come en cualquier casa, va a las fiestas de bodas, no deja ayunar a los discípulos mientras el esposo esté con ellos, manifiesta su amor de predilección con uno de ellos, que en la última cena recuesta su cabeza sobre su pecho. Su amor a los niños es constante y puesto como ejemplo para todos. Su contemplación de la naturaleza es poética. Evoca los lirios, los arbustos, la higuera, las viñas, los pájaros y raposas y la tempestad amenazadora. ¿Quién es este Jesús? ¿No podría parecer que su humanidad se mueve en direcciones opuestas, por una parte, hacia lo alto, lo celestial, y por otra, a lo de abajo, a lo humano? La solución no se encuentra solo en lo humano, se debe buscar en la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en la persona única. Igual a los hombres en los sentimientos externos e internos, en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad, en la inteligencia, pero perfecto, y unido a la divinidad de tal modo que sus acciones son humanas y divinas. Este es Jesús. Cada gesto expresa la plenitud de la divinidad corporalmente, pero también expresa lo que es un hombre sin deformaciones, sin taras, sin recortes. Cuando los hombres decimos que algo es humano, con frecuencia indicamos acciones pecaminosas. Jesús nos muestra lo que es genuinamente humano, sin faltas ni recortes.